Estimados jóvenes, estamos hablando acerca de la tipificación de los demandantes y las determinantes de la demanda. Estos elementos que hemos considerado para poder identificar el comportamiento o la viabilidad de poder desarrollar, introducir al mercado un producto o un servicio o, en su defecto, no hacerlo. La importancia del estudio de la demanda tiene que ver también con el reconocimiento de la factibilidad del proyecto. Recuerden, y mencionábamos ya en algún otro momento en otra de las sesiones, no siempre vamos a tener resultados positivos de nuestro análisis, de nuestro plan de negocios. Pero eso es algo positivo porque también no tiene sentido pretender forzar un producto que no tiene mercado o un producto que no tiene una demanda por parte de los consumidores. Hablamos de la demanda, hablamos de la proyección de la demanda cuando consideramos, o más bien cuando estamos evaluando el comportamiento que va a prevalecer en el futuro respecto del consumo de un bien o de un servicio determinado. ¿Esto para qué nos sirve? Nos sirve para poder hacer proyecciones y análisis de la venta y poder estimar los ingresos de la empresa hacia el futuro. Los factores que van a permitir la proyección de la demanda o la proyección del comportamiento futuro de la demanda es la aplicación de un análisis lineal o un análisis de regresión lineal, que no es otra cosa más que conocer el comportamiento histórico del consumo del producto o de los productos que satisfacen la misma necesidad o de la necesidad misma. ¿Qué es lo que consume el mercado para poder satisfacer una necesidad determinada? Eso es lo que me va a permitir identificar hacia el futuro el comportamiento del consumo del producto. Aquí obviamente nos tenemos que basar de herramientas estadísticas que nos van a permitir hacer el estudio correspondiente. Dentro de ellas vamos a encontrar el análisis de corte transversal o vertical del comportamiento de la demanda. Básicamente es agarrar la demanda como si fuera un pastel, partirlo para conocer el comportamiento estadístico. También es importante el uso de los coeficientes técnicos. Aquí nosotros no vamos a profundizar en el comportamiento de los análisis transversales, verticales o coeficientes. Basta mencionarlos y enunciar que en el comportamiento de la proyección de la demanda que ustedes van a realizar, lo que sí van a considerar es el comportamiento histórico del consumo de un bien o un servicio determinado. Es importante también considerar dentro de ellos los mercados internacionales para saber si el producto no tiene mercado o si el producto no tiene un potencial de consumo dentro del territorio nacional, probablemente si haya un potencial de mercado en el exterior y pudiera convertirse tal vez no en un proyecto inmediato, pero sí un proyecto en el mediano y o largo plazo. Finalmente, la planeación financiera del proyecto nos va a permitir eh, determinar cuál es el volumen de venta que nosotros tendríamos que estar alcanzando para tener un mercado adecuado y esto va a motivar, ¿sale? El análisis de la misma. Las metodologías que se utilizan, bueno, la metodología ustedes saben es una serie de pasos a seguir para poder alcanzar un resultado determinado. Los métodos son las metodologías aplicadas. La metodología que se utiliza para la elaboración de la determinación del comportamiento de la demanda, este, pretende destacar la validez de los resultados, o más bien aplicar una metodología implica darle validez a los resultados, no es solamente la emisión de comentarios u opiniones, sino el coeficiente de un, de un análisis llevado a través de un proceso determinado. El uso de las fuentes de información también es fundamental porque recuerden ustedes tenemos fuentes primarias y fuentes secundarias y estas fuentes nos van a permitir
sustentar de manera adecuada nuestro proyecto de inversión, la elección del método, que son los que vamos a ver, o más bien vamos a enunciar cuando hablamos de la composición de la fuerza de venta, cuando hablamos de los juicios administrativos, y ahorita vamos a ir viendo cada uno de estos elementos. La precisión, el método nos va a dar un nivel de precisión en el mercado, y de conocimiento del comportamiento de la demanda. La sensibilidad no es otra cosa más que esa capacidad de alteración sobre los resultados que se tiene respecto a una variable o a un factor determinante en el modelo. ¿Qué significa esto? ¿Qué tanto puede variar el comportamiento de la demanda si como ahorita empieza a llover? Qué tanto afecta el comportamiento de la demanda si hace mucha calor, si estamos encerrados en la contingencia, por ejemplo, se me ocurre una idea que no sucede, o el comportamiento de la demanda en función de un cambio de un producto nuevo, etcétera, etcétera. Esto es básicamente el análisis de la sensibilidad. Y la objetividad también es importante determinarla. Nosotros partimos de un proyecto, pero no porque nosotros querramos mantenernos y aferrarnos al proyecto, vamos a perder el nivel de objetividad. Tristemente, algo que se ha acostumbrado o yo he visto en la formación académica con la que he tenido contacto, eh, por no hacer un análisis más profesional, por no esforzarse un poco más en hacer un análisis, se aferran a los datos acaso irreales que se inventan para sus proyectos de inversión. Quiero trabajar menos, digo que mi proyecto es viable. El gran problema de esto es que, pues, si bien es cierto, alcanzan una calificación, la realidad es que ese proyecto va a ser un proyectito de papel y se acabó. Sin embargo, puedo ejemplificar con ustedes algunos casos de proyectos de inversión que nacen en la institución académica, que nacen en la formación académica y que tienen buenos resultados en el mercado. Y uno de los ejemplos más conocidos en el estado de Oaxaca, tal vez no lo identifiquen ustedes, es el proyecto de Inalim. Inalim es una empresa que se dedica a la producción de salsas artesanales y a su comercialización, evidentemente. Inalim nace como un proyecto de escuela y los resultados están en una empresa que está facturando arriba de 5 millones mensuales en comercialización, digo, anuales en comercialización. Chili Guajili, tal vez ese sí le suene un poco más, igual es un proyecto de escuela, igual es un proyecto que tiene un nivel de rentabilidad elevado, pero también puedo ejemplificarles muchos casos de cafeterías que se proyectaban a comercialización de 10 millones de pesos mensuales, una cosa honestamente irreal, no porque no pueda hacerlo una cafetería, sino porque la estructura del proyecto mismo no permitía alcanzar esos valores. Se pierde objetividad por querer sacar adelante una mera calificación, no es el sentido. La idea es que ustedes aprendan a hacer un proyecto de inversión sustentable, rentable, viable, no una calificación. Los invito dentro de esto a reflexionar y analizar lo que estamos haciendo en el proyecto para poder abordarlo de una manera objetiva. En cuanto a los métodos, tenemos un método de composición de fuerza de venta. ¿Qué significa esto? Las empresas se basan de sus vendedores para saber cómo se está comportando la demanda. ¿Por qué? Porque ellos son los que están cercanos a la demanda. A mí de nada me sirve traerme al CEO de Starbucks para saber el comportamiento de mi mercado en Oaxaca en cuanto a cafeterías. Necesito estar en contacto con quienes están atendiendo a los compradores, con quienes conocen las quejas de los compradores. Es bien importante porque ellos son el primer contacto, ellos son al final del día quienes de una manera tal vez muy empírica, algunos no tan empírica, muy, muy, muy estructurados para ello, conocen el comportamiento de la demanda. El juicio administrativo también es otro elemento importante y esto ahora sí, o sea, ya tengo mi comportamiento de la demanda en función de lo que me dice mi fuerza de venta, de lo que me dice el comportamiento de la venta, pero también es importante conocer la opinión de los expertos, ¿por qué no? Pero no nos podemos basar solamente en ellos. Las encuestas a los clientes, encuestas de satisfacción, encuestas de mejora de productos, saber si el consumidor está conforme con el producto, si tiene alguna opinión, etcétera, etcétera. Prueba de mercado es también bien importante, que no es otra cosa más que lo que en la feria del mezcal llaman dar pruebita.
¿sale? Dar a conocer el producto a un segmento específico de mercado, a una muestra del mercado, así como en la parte de estadística, ¿sale? Otro elemento importante también es, bueno, ¿esto para qué? Para conocer las reacciones del consumidor, la extrapolación, es decir, cómo se está comportando o cómo se ha comportado algo, yo lo voy a extrapolar, voy a llevar esos resultados hacia otro segmento. ¿Vale? Eso es una extrapolación. Lo están consumiendo mis alumnos, lo va a consumir el mundo, ¿no? Entonces, esto es un método de extrapolación que además es un método válido. Y la derivación directa también es un factor importante dentro de los métodos de, de, este, ¿cómo se llama? De los métodos aplicados, dentro de los métodos aplicados, perdón. Y esta derivación directa nos da el indicativo de cuál es el comportamiento ante las modificaciones que se realizan a un factor o las modificaciones de un factor que tiene que ver también con el elemento de la sensibilidad. Los métodos de proyección se clasifican en tres: subjetivos, pronósticos causales y modelos de serie de tiempo. Los primeros, los métodos subjetivos, de carácter subjetivo, se refieren básicamente a la consulta, a la opinión de los expertos. Muevo un poco mi pantalla para que puedan ver los indicadores. La opinión de los expertos para conocer la evolución y el comportamiento de las variables que nosotros vamos a pronosticar. Dentro de estos, el método más conocido es el conocido método Delphi, que no es otra cosa más que esto. Sentamos un grupo de especialistas, un grupo de conocedores dentro de una mesa que se pongan a debatir, que se pongan a hacer lo que ellos saben hacer y que nos generen resultados a la investigación de mercado. Los métodos de pronósticos causales es conocer el grado de influencia de los factores de comportamiento sobre el comportamiento del volumen de la venta. ¿Qué pasa si se incrementa por ejemplo, lo que les decía hace ratito, ¿no? El tema de la lluvia. ¿Qué pasa si empieza a llover de manera importante? ¿Cuánto puede afectar el volumen de la venta? Pensemos en pan dulce. Por ejemplo, cuando llueve normalmente se disparan los volúmenes de consumo de este tipo de productos. Eso es el conocimiento de un modelo de pronóstico causal, el comportamiento de un factor que causa o que provoca en el volumen de la venta. El volumen de la venta como nuestra variable dependiente. ¿Para qué me sirve esto? Para poder estimar los cambios de las ventas o de otra variable que yo quiera utilizar. ¿Cuáles son los métodos, los modelos de pronóstico causales? Modelos de regresión, cómo se ha comportado hacia atrás, modelos econométricos que tienen que ver con el comportamiento de la economía, ¿sale? Y la aplicación, obviamente, de las matemáticas en esto. Los modelos de encuesta, que nos dicen los resultados de las encuestas para poder obtener los resultados. Y finalmente el de intención de compra, qué tan dispuesto está el consumidor a adquirir el producto que yo estoy comercializando. Y finalmente mencionamos a los modelos de series de tiempo que se basan en el análisis o en la proyección del comportamiento del futuro, ¿sale? Del comportamiento futuro del mercado. Y la premisa original es: el comportamiento futuro del mercado puede explicarse en gran medida gracias a lo que ha sucedido en el pasado. ¿Qué es lo que se pretende identificar aquí? Un patrón básico de comportamiento. Ese factor constante, recurrente en el comportamiento del consumo que nos va a permitir identificar esa correlación de la evolución anterior hacia la evolución hacia el futuro. Y evaluamos a través del comportamiento de largo plazo, cómo ha crecido o cómo ha caído el consumo a través del efecto combinado de fuerzas, un análisis de fuerzas económicas, políticas, tecnológicas y culturales, que va a formar parte también de nuestro análisis hacia el futuro, la ocurrencia o magnitud y duración de un patrón de comportamiento, las fluctuaciones, los factores como el clima, la tradición, la cultura, etcétera, etcétera, y finalmente aquello que no podemos prevenir. Estos elementos van a conformar los modelos de la serie de tiempo y hasta aquí vamos a dejar nuestro video del día de hoy.